Continuando con la serie de videos de modelos de sistemas, recordemos que lo que realizamos son modelados de sistemas físicos. Dependiendo justamente de los elementos que conlleva el sistema o el dominio que estamos analizando, los podemos clasificar en los siguientes: sistemas eléctricos, sistemas mecánicos, sistemas electromecánicos, sistemas de fluidos y sistemas termodinámicos. En este curso nos vamos a enfocar solamente en los sistemas eléctricos, mecánicos y electromecánicos, más enfocado a lo que sería modelo de motores DC, ¿okay? Que está más relacionado justamente al fin de la carrera. Sepa que también existen modelos de sistemas, o podemos en este caso modelar matemáticamente sistemas que inflige lo que sería la parte de fluidos, es decir, la parte hidráulica, la parte neumática, y también sistemas térmicos o termodinámicos, que ya se basan más en los sistemas justamente en control de temperatura o de sistemas similares. Para analizar esos sistemas en general debemos de considerar tres elementos. Considerar justamente cuáles de los elementos de dicho dominio son elementos que almacenan energía cinética, cuáles son elementos que almacenan energía potencial y cuáles son disipadores de energía. Por ejemplo, piensen en un circuito. Normalmente un circuito eléctrico, tenemos que los elementos que almacenan energía potencial podrían ser justamente el capacitor, ¿verdad? Debido a la que se maneja más a diferencia potencial. Los que manejan o almacenan energía cinética podrían ser los inductores, que en este caso almacenan corriente, que es prácticamente energía en movimiento, y los disipadores de energía podrían ser los elementos como las resistencias. Lo que hacemos es honestamente describir las ecuaciones diferenciales que describen el funcionamiento dinámico de estos sistemas y modelarlos, ya sea para representarlos en variables de estado. En este caso vamos primero a ver lo que serían los sistemas eléctricos. Pensemos que para los sistemas eléctricos normalmente tenemos ecuaciones diferenciales que relacionan los elementos eléctricos pasivos. Estos elementos serían justamente, los asumimos de una forma como elementos lineales por el hecho de que estamos enfocados a analizar sistemas en este caso lineales e invariantes en el tiempo. Recordemos que principalmente los circuitos que vamos a analizar van a disponer de esos tres elementos, que serían las resistencias, que son elementos que disipan energía, los inductores, que almacenan energía a través de un campo magnético, y capacitores, que almacenan energía por medio de un campo eléctrico. También, bueno, debemos que considerar que dependiendo de lo que estemos analizando, podemos ver aquí una tabla de resumen de lo que sería justamente lo que sería la resistencia, en este caso el elemento que disipa energía, y ver que sus variables que vamos a analizar, o las variables de estado que analizaremos de esos elementos, serían prácticamente la diferencia potencial y la corriente que pasan por los mismos. Recordemos que eso se basa en las ecuaciones generadas ya por las leyes de Kirchhoff o las ecuaciones de la ley de Ohm, en donde ya sabemos que la tensión es igual a la corriente por la resistencia. Igual podríamos verlo en términos de conductancia, no de resistencia. La corriente es igual a la conductancia por la tensión. Y estos elementos, a pesar de que están en el dominio del tiempo, podemos hacer una conversión en el dominio de la frecuencia y lo veremos simplemente ya en diagramas de bloques, como si estoy analizando la tensión como salida y la corriente como entrada. Tendríamos justamente esta relación de simplemente una magnitud de una constante, que sería el bloque funcional en este caso, como la resistencia, o bien, si lo analizamos al revés, la conductancia. Lo mismo sucede si analizamos elementos como los inductores y capacitores. Disponemos de nuestras ecuaciones, que ya son ecuaciones diferenciales, que definen tanto la tensión del inductor como la corriente del inductor, y estas ya en el dominio de la frecuencia lo veríamos plasmado en diagramas de bloques, justamente con la variable de dominio de la frecuencia S, porque aquí ya se ha establecido una transformada Laplace de los sistemas en el tiempo. Lo mismo sucedería con los capacitores. Es importante que tengan estas fichas a mano. Yo les voy a compartir estas fichas para que siempre tengan pendiente lo que sería la relación de corriente y tensión con respecto a las magnitudes de los elementos pasivos. Ok, vamos a ver un ejemplo para entender prácticamente lo que sería modelado un sistema eléctrico. Para este caso vamos a analizar un circuito RLC de una forma rápida, sencilla. Yo sé que ustedes ya esto lo han visto en otros cursos, pero entendamos que los modelos matemáticos aplicados a sistemas eléctricos van enfocados justamente a las leyes de Kirchhoff. En este caso se nos pide a este circuito RLC, donde tenemos aquí una tensión de entrada, que sería EDT. Esta sería la entrada de nuestro sistema,
Y la salida que vamos a analizar va a ser la tensión del capacitor, ¿de acuerdo? Esta sería la entrada del sistema y la salida del sistema. Pero vamos a modelar toda esta planta, por decirlo así. Nos piden encontrar la función de transferencia del sistema. También representar el sistema por medio de un diagrama de bloques. Y por último, utilizar el sistema, representarlo utilizando variables de estado. Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, ustedes verán que analizar este circuito simplemente lo analizamos a partir de una sumatoria de tensiones, igual, ¿verdad? Aplicando la ley de lo que sería un lazo completo de la ley de Kirchhoff, en este caso de tensiones, y vamos a disponer justamente de esta ecuación en donde buscamos dejar todo en términos de la salida. Recordemos que la salida va a ser la tensión del capacitor. En este caso no me serviría dejarlo ahorita en términos de la corriente, porque no estoy asumiendo la corriente como la variable de salida, sino que estoy asumiendo la tensión como la variable de salida. Entonces, teniendo en cuenta eso, cuando empezamos a analizar un circuito eléctrico, igual simplemente debemos de aplicar las leyes de Kirchhoff ya conocidas, en donde yo tengo aquí justamente la tensión de la resistencia, la tensión del capacitor, que bueno, ya la pueden ver acá, y la tensión del inductor. Entonces, si analizamos este sistema, voy aquí a hacerlo en dos para analizarlo mejor. Okay. Si analizamos este sistema, lo que prácticamente, como se describía, ¿verdad? Como les indicaba anteriormente, tenemos que vamos a establecer justamente la señal de entrada de la fuente EDT como la entrada del sistema y la tensión del capacitor como la salida. Bueno, esas son las señales a analizar. Entonces nos pide primero determinar la función de transferencia. La función de transferencia del sistema es prácticamente tener la señal de salida con respecto a la entrada. Bueno, veámoslo en el dominio de la frecuencia. Es llegar a esta relación en el dominio de la frecuencia. Entonces, aplicando la ley de Kirchhoff, vamos a tener que, en este caso, vamos a tener justamente que la tensión de entrada es igual, ¿verdad?, la suma de las tensiones de cada uno de los elementos de la resistencia más la tensión del capacitor más la tensión del inductor. Esto es lo mismo que decir que la señal de entrada es igual, recordemos la tensión de la resistencia, sería la resistencia por la corriente, más la tensión del capacitor sería 1 entre la capacitancia por la integral de la corriente. En este caso, como es un circuito en serie, sería la misma corriente, más la inductancia por la derivada de la corriente del circuito. Recordamos que en este caso, como tenemos la corriente que pasa por un capacitor, la corriente de un capacitor se puede relacionar también como la capacitancia por la derivada de la tensión del capacitor. Esta sustitución es la que vamos a justamente realizar en toda la ecuación anterior. Es decir, vamos a sustituir justamente la corriente por cada uno de estos elementos de acá de la ecuación, y vamos a obtener lo siguiente. Teniendo esa relación, obtendríamos justamente que la tensión de entrada EDT sería igual a la resistencia por la capacitancia por la derivada. Aquí lo que estoy haciendo es simplemente sustituir la corriente. Aquí, como prácticamente estaría integrando todo esto, simplemente tendríamos la tensión normal. Esto debería estar en el tiempo, y aquí nos quedaría justamente la inductancia por la capacitancia por la segunda derivada de la tensión del capacitor. Teniendo esto en cuenta, prácticamente nosotros ya tenemos nuestra ecuación diferencial, que podría justamente expresarla de esta otra forma, dejando nada más la segunda derivada sola. La segunda derivada, voy a hacerlo más de forma simplificada. La segunda derivada más, y bueno, y paso a dividir todo esto en toda la ecuación para tenerlo justamente expresado de la siguiente forma. Tendremos 1 entre LC por la tensión del capacitor, y esto sería igual a la entrada, o bueno, podemos ver como 1 entre L por C por la entrada. Okay. Verán que la ecuación anterior, si nosotros aplicamos una transformada a Laplace, okay, si aplicamos una transformada a Laplace,
recordemos que, bueno, si ustedes se acuerdan a las transformadas de Laplace, para esta ecuación justamente que tenemos acá, voy a hacer aquí una separación. Es decir, si aplicamos la transformada Laplace a toda esta ecuación, a ambos lados, la forma correcta de expresar esta transformada Laplace sería justamente la relación de que esta segunda derivada, cuando nosotros hacemos la transformada Laplace de una segunda derivada, nos quedaría prácticamente la relación de, en este caso, vs de s por s al cuadrado. Si tuviera condiciones iniciales, en este caso tendríamos que restarlo por otra vez vs por, en este caso, por la condición inicial de perdón, aquí sería la condición inicial de la tensión del capacitor, en donde vamos a suponer, ¿verdad?, que estas condiciones son iguales a 0, y además tendríamos que también restarle la condición inicial de su derivada. ¿Okay? Eso además sería sumarle justamente también la transformada Laplace de su primera derivada, que sería justamente Vs por S menos su condición inicial. Pero en este caso debemos de asumir que esta condición inicial de la tensión del capacitor, supongamos que estamos partiendo de un reposo, un proceso nada más de carga del circuito, del capacitor, por lo cual estas condiciones van a ser iguales a 0. Pero porque igual, si el ejercicio no le dice cuáles son las condiciones, vamos a asumir que son iguales a 0, a no ser que tenga condiciones distintas, se le indicará. Ya aquí nos quedaría nada más 1 entre LC por VC de S, y todo esto sería igual a 1 entre LC por E de S. Entonces prácticamente lo que tendríamos, ya una vez aplicar la transformada Laplace, tendríamos la relación, si sacamos factor común VC de S, tendríamos aquí S al cuadrado más RL por S más 1 entre LC, ¿okay?, igual a 1 entre LC por E de S. Entonces de aquí ya podemos determinar finalmente que la función de transferencia que define este circuito es prácticamente el análisis de, bueno, la función de transferencia sería justamente la relación que hay de la salida con respecto a la entrada, que nos daría igual a la relación de 1 entre LC por S al cuadrado más R entre L por S más 1 entre LC por S. Que aquí ya tendríamos entonces como la primera respuesta a la pregunta, cuál es su cuál sería su función de transferencia. ¿Okay? La segunda pregunta es prácticamente de hacer un diagrama de cuerpo libre, no, diagrama, perdón, de bloques, que en este caso representar todo el sistema por un diagrama de bloques. Tal vez aquí sí tendríamos que analizar distinto las ecuaciones. El diagrama de bloque lo podemos representar tanto en el tiempo como con el dominio de la frecuencia. En este caso lo voy a hacer en el dominio de la frecuencia, aprovechando que ya he sacado la transformada Laplace. Y para hacer esta relación hay que tener en cuenta analizar ciertas ecuaciones de una forma distinta para acomodarlo. ¿A qué me refiero? Pensémoslo de la siguiente forma. Vamos a tratar de hacer aquí el diagrama. Nosotros disponíamos de una ecuación, por decirlo así, podemos hablar en el dominio de la frecuencia, de que justamente la entrada del sistema va a ser igual a la suma de las tensiones, ¿cierto? Que tenemos la suma de las tensiones voy a separar en este momento la tensión del inductor, o sea, sería igual a la entrada menos justamente la tensión de la resistencia
menos la tensión del capacitor. Es decir, esta sería nuestra salida. Recordemos que esta es nuestra entrada y esta es nuestra salida. Aquí podría también indicar, digamos, recordemos que si vemos el esquema o en este caso la ficha que les presenté antes para hacer diagramas de bloques, es decir, esta que representa justamente las variables para representar diagramas de bloques, aquí tendríamos justamente la de interés de un inductor o bien la de interés de un capacitor. Entonces, basándonos en eso, podríamos establecer, bueno, primero que todo, que la tensión del inductor es prácticamente la derivada, justamente L sería la inductancia por la derivada de la corriente, pero esa derivada la vamos a ver por un múltiplo de S, es decir, nosotros tendríamos S por L por la señal de la corriente, que es un circuito. Y también podremos ver que la señal del capacitor es igual a justamente la tensión del capacitor sería la integral de la corriente. Eso lo vamos a ver entre 1 entre S, ¿okay? Por la capacitancia por la corriente. Entonces, basado en eso, podría ir esquematizando justamente un diagrama. Ya van a ver con qué fin. Digamos, el diagrama de bloques que voy a hacer acá es pensar primero, bueno, tengo la entrada del sistema. Okay, vamos a hacerlo en el dominio de la frecuencia. Esta entrada del sistema viene un punto de suma, justamente acá, donde si ustedes ven aquí, yo lo que tengo que establecer es que lo que voy a sacar acá sería la señal de la tensión del inductor. Porque la señal de la tensión del inductor va a ser la suma de la entrada menos justamente la señal de la tensión del capacitor y la tensión de la resistencia. Por ejemplo, aquí podría yo pensar que tengo la señal de la tensión de la resistencia y aquí tengo la señal de la tensión del capacitor. De esa forma, ya sé que aquí lo que estoy sacando es un factor común de menos 1 para tenerlo acá en la realimentación y ver, bueno, ver la señal, ver aquí cómo quedaría entonces los bloques de función, partiendo que vienen justamente de los factores que están multiplicando. En este caso, los factores que estarían multiplicando, porque aquí tengo la tensión. Pensemos que aquí entra la tensión y quiero sacar la corriente. ¿Okay? Aquí quiero sacar la corriente que pasa por el inductor, que sería la corriente del circuito. Si vamos aquí los esquemas de la ficha, en el caso del inductor, si entra la tensión del inductor, veo la ficha, necesitaría dividirlo, bueno, justamente el bloque funcional sería 1 entre SL para sacar la corriente. En este caso, voy a hacerlo por separado, es decir, tenemos una constante que sería 1 entre L, simplemente es una constante, pero aquí estaría justamente su integrador, 1 entre S. Eso es lo mismo que hacer 1, esto es lo mismo que, como lo vieron en la ficha, esto es lo mismo que hacer 1 entre SL, es lo mismo. Ahí están en cascada nada más. Pero lo hice así nada más para que entendieran que aquí simplemente estoy multiplicando la salida que estoy viendo acá va a ser justamente 1 entre L por la señal de la tensión, pero al integral lo voy a tener entonces acá la señal de la corriente que pasa por el circuito, es decir, aquí lo que voy a tener en esta salida, voy a estirarlo acá, lo que voy a tener aquí en esta salida justamente sería la corriente del circuito. Ok, aquí pensemos que también, ¿verdad? Si yo a este sistema aplico un punto aquí de separación, voy acá, lo que yo voy a tener, voy a bajar este momento porque siento que no me va a alcanzar el espacio. Aquí el factor que voy a estar multiplicando justamente sería la resistencia. ¿Por qué? Porque la corriente por la resistencia, es decir, por la constante de la resistencia, va a ser igual, la corriente por la constante de la resistencia va a ser igual a la tensión de la resistencia, ¿cierto?
En este caso ahora pensemos que si está entrando la corriente del capacitor, lo que yo necesito acá para ya sacar de salida la tensión del capacitor, recordemos que esta es la misma corriente para el circuito que ya que está en serie, sería entonces integrar la corriente. Recordemos, aquí está la relación. La relación es justamente pensar que la salida del capacitor es justamente la relación 1 entre CC por la corriente. Entonces aquí igual estaremos multiplicando por 1 entre la capacitancia, es lo mismo, y luego lo estaríamos integrando 1 entre S. Recordemos que 1 entre S es un integrador para disponer finalmente de la señal de salida, que sería la tensión del capacitor. Esto acá va realimentado justamente porque en este caso por una constante de 1, porque justamente la corriente por 1 entre SC va a ser igual a la tensión del capacitor. Aquí estaría la tensión, y aquí finalmente tendríamos ya lo que sería el diagrama de bloques específico para el caso de justamente este circuito RLC en serie. Ahora la tercera pregunta que nos quedaría sería justamente determinar la representación en variables de estado. ¿De acuerdo? Ya tenemos la función de transferencia, ya tenemos su representación de diagrama de bloques. Ahora representar el sistema utilizando variables de estado. Para eso podemos hacerlo de varias formas, porque podría, dependiendo, ustedes están libres de elegir cuáles quieren que sean sus variables de estado. En este caso voy a establecer mis variables de estado de la siguiente forma. Aquí para tener donde escribir ambos lados. Por ejemplo, mis variables de estado no me están, el ejercicio no me está especificando cuáles quieren que sean mis variables de estado. Yo las puedo elegir en el sentido que yo podría decir, por ejemplo, que una variable de estado mía sea la corriente y la variable 2 la tensión, o puedo hacer que sea justamente la variable de estado 1 sería la tensión y la segunda variable sería la derivada de la tensión. O sea, hay varias formas de verlo. En este caso, como yo estoy relacionando también la corriente en el diagrama de bloques, voy a entonces utilizar una representación de la siguiente forma. Para las variables de estado, yo las voy a establecer. Recordemos, voy a establecer que mi variable de estado 1 sea la tensión justamente del circuito, la salida. O sea, normalmente busco que la X1 sea la salida y X2 va a ser la voy a hacerlo de esta forma, la corriente. ¿Okay? Si yo lo hiciera de esta forma, tengo que pensar que recordemos que aquí yo había obtenido la ecuación, esta ecuación es la que me va a servir acá de salida, prácticamente la ecuación la dinámica del sistema. Esta es la dinámica del sistema, la voy a copiar un momento. La dinámica del sistema. Entonces, si yo tengo esta dinámica que representa todo el sistema que ya analicé, pensar que debo ahora sustituirlo por mis variables de estado, en el sentido de que recordemos nada más que la corriente del capacitor sería justamente la capacitancia, que la corriente del capacitor, bueno, aquí para no confundirlos, aquí le puse corriente del capacitor, pero en realidad la corriente de todo el circuito. ¿De acuerdo? Pero recordemos que la corriente del capacitor va a ser igual a la capacitancia por la derivada de la tensión, ¿verdad? Voy a dejarlo en este caso expresado de esta forma. Eso quiere decir que justamente la derivada de la tensión va a ser igual a 1 entre la corriente, 1 entre la capacitancia por la corriente. ¿De acuerdo? Entonces, sustituyéndolo de esta ecuación, porque ahora tendría que dejar todo en términos de corriente, por ejemplo, yo tendría que dejar ciertos términos de corriente, tendría la siguiente relación, ¿verdad? También, bueno, pensemos también en el inductor, por ejemplo, el inductor, la tensión del inductor sería justamente la inductancia por la derivada de la corriente. La primera por una derivada de la corriente, es decir, voy a poner aquí la corriente derivada. Ok,
que esto lo podemos ver prácticamente igual a recordemos que la derivada de la corriente sería justamente L por C por la segunda derivada de la tensión. ¿De acuerdo? Otra forma de verlo. Entonces, ¿para qué hago esa sustitución? Porque cuando ya analizo yo esta ecuación que ya había establecido antes, podría ver que también, o otra forma de verlo, ya estoy viendo que no era necesario esta ecuación. Otra forma de verlo era el hecho de que yo necesito establecer mis ecuaciones de estado, recordemos como la derivada x1, en este caso la derivada de la capacitancia, como lo ven acá, será igual a 1 entre la capacitancia por mi variable de estado x1, x2, perdón, voy a hablar de estado x2, recordemos que x2 sería la corriente del circuito. Pero ¿qué pasa con esta segunda variable de estado? Esta segunda variable sería la derivada de la corriente. Entonces necesito expresar esto como la derivada de la corriente. De esa forma, una forma de verlo, quizás para que dejamos todo claro, es que aquí quise hacerlo de otra forma, para que quedara claro, es voy a cambiar o transformar esta ecuación diferente. ¿Cómo? Recordemos que la tensión de la inductancia era igual a la entrada menos la tensión de la resistencia, esto la he establecido antes, menos en este caso la tensión del capacitor, que esa tensión, bueno, voy a dejarlo como la tensión del capacitor. ¿Okay? Entonces, ya hablando en términos de mi variable de estado, recordemos que la tensión del inductor, como ven aquí, sería justamente, voy a ponerlo acá, la inductancia por la primera derivada de la corriente, ¿de acuerdo? Aquí quedaría igual, ¿verdad? Tengo la corriente y tengo la tensión. Entonces, si yo paso esto a dividir, ya tendría expresado mi ecuación, que la primera derivada de la corriente va a ser igual 1 entre L por la entrada menos R entre L por la corriente menos 1 entre L por la tensión del capacitor. ¿Y para qué hice esto? Justamente, bueno, nada más para establecer bien, cuando yo empiece a armar mis ecuaciones de estado, como yo establecí o yo propuse que mis variables de estado fueran justamente la primera, la tensión del capacitor, y la segunda, la corriente, vea que no estoy haciendo la derivada de la tensión, que también lo pude haber hecho. Entonces, esta que tengo aquí expresado, que ya termina la primera, estas serían mis ecuaciones, donde la segunda ecuación la puedo extraer justamente de acá. Pensemos que la corriente, la derivada justamente de la corriente, es la derivada de mi segunda ecuación de estado. Ese es x2 derivado. Va a ser igual a, voy a ordenarlo de esta forma, va a ser igual justamente, mi x1 es la tensión del capacitor, entonces eso sería igual a menos 1 entre L por mi x1, además menos R entre L por mi x2, que es justamente, recordemos que este sería x1, este sería x2, ya lo tenía establecido acá mi variable de estado, y además de eso tendremos que sumarle la señal de entrada, 1 entre L por, en este caso, por EDT. ¿Okay? Ya así como lo tengo armado, ya podría entonces hacer mi representación en variables de estado. Una forma de hacerlo, esto sería una forma de hacerlo, representación. Esta representación justamente busca acomodarse, como lo hemos indicado, de la siguiente forma, donde tengo aquí mi vector de variables de estado, x1 derivado y x2 derivado, mi matriz de estados, vamos a determinar a partir de las ecuaciones, por mi vector de estados, x1, x2, además de mi matriz de entrada, por mi señal de entrada, que sería EDT.
que igual acomodamos aquí la salida. La salida sería igual justamente a mi matriz de salida, que es una fila, por mi vector de estados. Entonces, si identificamos acá los parámetros que tenemos aquí para representar mi matriz de estados, sería justamente 0 y 1 entre la capacitancia, ¿de acuerdo? Para tener justamente la ecuación 1. Luego tendríamos acá menos 1 entre L menos R entre L para tener justamente el restante, ¿verdad? Que viene basado en las variables X, los coeficientes multiplicados a X1 y a X2, y me quedaría la matriz de salida, o matriz de entrada, perdón, la que está multiplicada por mi vector de entrada, que sería entonces relacionado nada más como en la ecuación 1 sería 0 y en esta sería 1 entre L. ¿Okay? La salida del sistema, la que a mí me interesa es justamente la tensión del capacitor, por lo cual la que estaría activa como un 1 sería justamente X1 y 0 porque no me interesa. Si yo quisiera meter esto en un simulador y ver cómo la representación de la corriente en un sistema, ya en una simulación, como en un programa especializado, lo que hago es cambiar justamente estos valores. Es decir, si pongo un 0 aquí y pongo 1 acá, estaría viendo cómo se comporta la salida como si fuera la corriente. Es una forma de representarlo. Ya en el próximo video veremos cómo representar matemáticamente y en diagramas de bloques y en representación de espacio de estados un sistema mecánico lineal.